centramos en un hecho que ocurrió hoy en el Senado de la República, que se votó definitivamente en la Comisión de Constitución del Senado, este proyecto que propone indulto general para los detenidos en el contexto del estallido social de octubre del 19. La votación se aprobó, o sea, el voto fue favorable el socialista Alfonso Durresti, Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana y el senador independiente Pedro Araya, ex demócrata cristiano, y los votos en contra rechazaron este proyecto en su idea de legislar los senadores Luz Ebensberger y Rodrigo Galilea de RN, Ebensberger UDI. Estamos con Rodrigo Galilea. Senador Galilea, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías, encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales, o cuáles son las razones que estuvieron en juego al momento? Porque entiendo que durante muchas sesiones recibieron a muchos juristas, recibieron a los familiares, a las personas que querían informarlos a ustedes, luego se terminó ese proceso y entraron a los 5 senadores que están en la comisión a ver el mérito propio del proyecto. ¿Cómo se dio el debate allí? ¿Cuáles son los puntos de discordia? ¿Cuáles son los puntos que podrían ser en común hoy día? Ya, voy a tratar de hacer entretenida una explicación que es bastante jurídica, Matías. Ya. Bueno. Pero efectivamente en la Comisión de Constitución del Senado recibimos durante varias sesiones y varias semanas a una serie de expertos, por supuesto también a representantes del Poder Judicial, informes de la Corte Suprema, profesores, etcétera, representantes de agrupaciones de derechos humanos, madres de detenidos, en fin, recibimos creo que a todos quienes pidieron ser oídos. Y en este proyecto se plantearon dos temas distintos, diría yo. Uno que tiene que ver con lo que es la técnica legislativa, y otro que tiene que ver con la valoración política del proyecto, ¿ya? En el tema de la técnica legislativa, nos encontramos con un problema que yo creo que es bastante evidente para todos los que han podido seguir este proyecto de ley. Este proyecto de ley se presenta y se trata y discurre como que es un proyecto de indulto, ¿ya? Indulto, para que sepan todos los televidentes, es una facultad que tiene el presidente de la República por sí y ante sí para hacer indultos particulares, o sea, cuando quiere indultar a una persona en particular, y también lo tiene el Congreso a través de indultos generales que pueden ser solo a través de una ley y que tiene que tener reglas parejas a quienes van a beneficiar. Te doy un ejemplo. El año pasado nada más, el presidente Piñera justamente presentó el proyecto de ley de indulto que se aprobó, de hecho. ¿Con qué objetivo? Con que salieran de las cárceles en razón del COVID-19 todas aquellas personas que cumplían ciertas características y que estaban asociados particularmente a determinados delitos y otros quedaban fuera. No, tenían que ver, o sea, estaban excluidos algunos delitos, pero en general eran personas de una determinada edad para arriba que iban a estar muy delicadas si es que se contagiaban en la cárcel. Entonces, se tomó una decisión y hubo una ley general de indulto. El punto es que este proyecto de ley, tal como está presentado, no reviste y no provoca los efectos de un indulto, sino que provoca los efectos de una amnistía, ¿ya? Entonces, hay una total... ¿Tiene que ver con que todavía no hay fallo? ¿Porque los indultos serían una vez que hay un condenado o no tiene que ver con eso? Justamente. Para que exista un indulto, sea particular o sea general, tiene que haber un condenado, ¿ya? Y lo que se borra no es la condena, o sea, no se te borra, claro, que tú cometiste un homicidio, sino lo que te elimina es la pena, ¿ya? Pero tu hoja de vida, por así decirlo, queda manchada porque cometiste un homicidio, porque hurtaste, robaste, violaste, incendiaste, en fin, cometiste algún delito. Tiene que haber, por lo tanto, una investigación, tiene que haber un condenado y después de eso se indulta. En cambio, la amnistía es un fenómeno completamente distinto. Para empezar, nunca lo puede hacer un presidente por sí y ante sí. Siempre tiene que haber una ley de amnistía. Y la ley de amnistía lo que hace es borrar el delito. Dice, miren, todas estas cosas que ocurrieron en un determinado periodo de tiempo, simplemente
no son delitos, no los vamos a considerar delitos, aquí hay un borrón y cuenta nueva. Entonces, el proyecto desde el punto de vista de técnica legislativa habla de indultos, pero en realidad de lo que está haciendo es generando una amnistía para todos aquellos que son llamados los presos de la revuelta o como tú los quieras denominar. Se entiende. Entonces, ahí hay un tema jurídico, estrictamente jurídico, que hay que resolver porque yo creo que es bastante unánime. Perdón, en la si no se comisión resolvió, de que estaba mal planteado. como está planteado por usted, senador, suena lógico, porque no escucha, no es abogado. La pregunta es por qué 3 senadores, considerando lo que usted acaba de decir, igual aprueban ese proyecto. ¿Por qué? Y nos cambiamos de escenario, nos salimos del tema estrictamente jurídico, que ellos dicen, bueno, vamos arreglándonos el camino. Recordemos que lo que hoy día se votó es el proyecto en general. En general, sí. ¿Eso qué significa? Que se acuerda que entra a tramitación y después se le pueden hacer indicaciones, se le pueden modificar cosas, etc. Hoy día lo que estábamos viendo era simplemente, bueno, ¿tramitamos o no tramitamos este proyecto? Y las consideraciones, voy a tener que interpretar a quienes votaron a favor, yo no fui parte de ellos, tienen que ver más con consideraciones políticas. Es decir, ellos consideran de que el país durante el periodo de tiempo que va, de acuerdo al proyecto de ley, desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del mismo año, del 2020, es un periodo excepcional en que se justificaría por razones de paz social, razones políticas, razones en fin, de un mejor entendimiento de los chilenos, etcétera. Oye, ¿sabes qué? Hagamos una especie de borrón y cuenta nueva, si se quiere ir por la amnistía, pongamos normas claras para un eventual indulto para los que vayan siendo condenados, en fin. Entonces ellos, por ese tipo de razones, optaron por validar y decir, bueno, vamos a votar a favor de esto. Y los que consideramos que no debía hacerse, es porque consideramos que en nuestro país, si bien hubo una situación evidente de anormalidad en el año anterior, había que distinguir muy claramente, y creo que Chile tiene que acostumbrarse a distinguir muy claramente entre lo que es la protesta y los movimientos sociales legítimos, que siempre tienen que ser pacíficos, nunca pueden estar usando armas, no pueden estar incendiando, no pueden estar asaltando, no pueden estar saqueando. Hay que diferenciar eso respecto de las marchas que tienen todo el derecho a efectuarse, masivas marchas que fueron, a mi juicio, las que en verdad movieron el tablero y que generaron finalmente que el mundo político acordara en noviembre del año 2019 empezar un camino para tener una nueva constitución en el país. Ahora, no está del todo claro, senador Galilea, quiénes serían los eventuales beneficiados. Incluso leyendo algunas crónicas, yo leía que el propio fiscal nacional, Jorge Abos, dice que tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer cuáles son las personas que se encuentran en esta situación descrita. ¿Eso añade un problema a juicio de ustedes? Es decir, e incluso le quiero agregar, después le agrego lo otro, lo de la convencional y la carta que enviaron. Pero vamos primero por esta parte. Indeterminado el grupo de personas potencialmente beneficiadas. No, efectivamente, el proyecto, voy a repetir un poco, el proyecto desde el punto de vista técnico es muy malo y es muy confuso. Mezcla conceptos, es absolutamente vago en montones de cosas. Uno dice, en una parte dice que esto beneficia por hechos ocurridos en una protesta, y otro dice con ocasión de las protestas. Por lo tanto, abre un margen infinito. Dice que para probar aquello basta cualquier indicio. Cualquier indicio. Por lo tanto, pongámonos en los pies de un juez. Bueno, pero ¿qué es lo que es? Cualquier indicio de que una persona cometió un ilícito en una protesta o con ocasión de las movilizaciones sociales, la verdad es que se abre un espacio absolutamente indeterminado. Y es por eso que tanto el fiscal nacional
como la Corte Suprema, que también envió un oficio por este motivo, fueron absolutamente críticos de la manera en que está planteado este tema. No, desde el punto de vista de técnica legislativa, son puros problemas, puras inexactitudes, mal planteado el proyecto, pero, como te digo, los que aprobaron no por razones de técnica legislativa, sino que por razones más bien políticas, de que ellos consideran que, dadas las circunstancias, merece dictarse alguna eximente responsabilidad penal. El 8 de julio, recién pasado, la Convención Constitucional envió una carta pidiéndole al Congreso que la máxima celeridad en la tramitación de la iniciativa. Quiero saber si ustedes han considerado o cómo se considera en un trámite legislativo, que, ojo, este es el primer trámite, recién está en el Senado. ¿Consideraron esa petición, esa carta? Y si la consideraron, ellos pidieron, entre otras cosas, por ejemplo, expandir los plazos solicitados en la ley o en el proyecto de ley para los presos del conflicto de la Araucanía desde 2001. Esta carta, ¿cómo la consideran los senadores de la República? La verdad es que esa carta jamás la hemos conversado internamente dentro de la comisión. Nunca fue no es parte planteado de esta discusión. Nada. Y por lo tanto me hago eco de lo que dijo el presidente de la comisión en su momento cuando salió esta carta, Pedro Araya, senador por Antofagasta, que dijo, oye, distingamos las cosas. La convención es la convención, tiene sus deberes. El Senado es el Senado, nadie le impone plazos al Senado, tiene su sistema, tiene sus plazos, tiene urgencias que están establecidas en la ley y en la Constitución, pero nosotros vamos a evaluar estos temas en su mérito, todo lo que necesitemos hacerlo, y finalmente será la sala del Senado en su conjunto la que tome la decisión. Hay que tomar en cuenta de que este proyecto tiene algunos quórum especiales, por lo tanto, no es tan fácil construir mayorías. Y una vez que pasa esta idea en general de legislar y se le puedan poner indicaciones, por ejemplo, ¿puede ser allí sujeta de estas peticiones particulares de los miembros de la Constituyente que firmaron esta carta, ampliar los plazos, considerar a otras personas que están condenadas o que están siendo procesadas por otros delitos? ¿Podría ser o tampoco, por venir de la Convención? A ver, los únicos que pueden hacer indicaciones son, para empezar, los senadores. Pero a través pero podría ser. Y el Ejecutivo, por supuesto. Pero las restricciones para las indicaciones, yo creo que aquí nos estamos metiendo en un tema muy latero, Matías, pero No. Las indicaciones, o sea, todas las ideas que uno puede presentar en un proyecto de ley, tienen como única restricción, o dos grandes restricciones. Uno, que tengan que ver con las ideas matrices del proyecto. ¿Ya? Yeah. Es decir, si yo presenté, vamos a tu pregunta, si yo presenté un proyecto para indultar o amnistiar a los presos de la revuelta a contar del 2019, perdón, obviamente que si llego y presento una indicación que dice, oye, pero los mapuches que pueden estar detenidos del año 2002, eso no tiene nada que ver con la idea matriz del proyecto. Si quiere, presente otro proyecto, pero no lo puede meter aquí. Y la otra restricción es que hay ciertas facultades, de acuerdo a nuestra Constitución, que solo pueden venir por parte del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si uno quiere... Ahora, senador, usted dijo que había explicaciones técnicas y explicaciones políticas, y usted estima que sus adversarios, que votaron mayoritariamente en esta comisión, 3-2, para dar inicio a esta discusión, lo hicieron por las razones, a su juicio, más bien políticas. ¿Usted ha escuchado que hay espacio o hay agua en la piscina para que por razones políticas se consideren, por ejemplo, la petición de la Convención Constituyente a través de esta carta o no? No, mezclar el conflicto mapuche con esto jamás lo hemos conversado en la comisión y no creo que haya agua para eso. Yo creo que sí ha influido y yo noto una presión fuerte de agrupaciones vinculadas a lo que se llama la primera línea, a la lista del pueblo, en fin, todo ese mundo, que ha ido cambiando la manera de pensar originaria de algunos senadores a votaciones como la de hoy día. Pero insisto, desde el punto de vista nuestro, yo hablo por mí, por mi bancada,
nosotros creemos que sería un error y un precedente malo, muy malo, permitir que en Chile los ilícitos gravísimos, tratar de matar a una persona, quede simplemente impune. Saqueos, pero a diestra y siniestra, aunque la manifestación estuviese a 10 cuadras de distancia, un grupo saqueando. A mí me tocaba ver los monitores de Carabineros en Talca, cómo gente organizada iba y saqueaba farmacias sin tener ninguna vinculación con una marcha que iba caminando por otra parte de la ciudad. Personas que intentaron y quemaron, de hecho, a carabineras, recuerda usted las imágenes, con las caras quemadas. Claro que lo recuerdo. Tiendas de autos destrozadas porque lo hacían explotar uno tras de otro, todos quemados. ¿Cómo eso va a quedar completamente impune? Yo creo que tenemos que hacer una distinción. Es verdad, y algunos van a decir, oye, pero si amnistía en Chile han habido hartas. Y es verdad, en la década del 20 y el 30, el 25, 31, 32, 33, hubo varias. En la década del 50, también a propósito de la ley de protección a la democracia, hubo, no sé, 3 o 4 leyes de amnistía. Pero creo que eso nos hizo un daño como país. En dictadura también hubo amnistía para violadores de derechos humanos. La amnistía del año 78 hubo también, esa siempre se ha discutido porque se dice que es una amnistía impropia. ¿Por qué? Porque el gobierno militar se autoamnistió. Claro. Pero yo creo, y lo dije hoy día en la comisión, acá estaríamos haciendo casi lo mismo. O sea, los mismos grupos que de alguna manera avalaron estas manifestaciones dicen, oye, no se preocupen, nosotros ahora vamos a sacar una ley de amnistía que va a permitir autoamnistiar. Pero es distinto, porque la resolución no sería de los propios hechores de los delitos. Si se aprobara, lo aprobarían los senadores o los parlamentarios. Pero con vinculaciones y sectores políticos que son bastante cercanos a quienes muchas veces organizaron esta manifestación. Aunque usted diga que es latero, me parece que es interesante entender lo de los quórums, porque entiendo que los distintos elementos de la ley exigen también distintos quórums. ¿Qué quórums se necesitan para aprobar una ley como esta? En términos generales, se requiere quórum calificado, que es mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. En palabras simples, se necesitarían 22. Sí. Y hay un par de normas que requerirían 25... 4/7. Justamente, ¿sí? 25 4/7 de los senadores en ejercicio. ¿Eso es alto? ¿Eso es complejo? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político? Yo creo que los 22 no es tan complejo que se obtengan. Yo no he conversado con todos los senadores, pero es más posible que eso se obtenga. 25 creo que ya pasa a ser muy difícil que se llegue a considerar para alguna de las normas de este proyecto de ley. Rodrigo Galilea, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches a todos los televidentes.